Buenos días, don Carlos. Ya. ¿Alguien me puede recordar qué estábamos hablando ayer? Porque yo tengo Alzheimer. Vimos Funciones. lineal. Hablaron al mismo tiempo. ¿Me pueden repetir? Porque no escuché. La función lineal vimos ayer. Un repaso. Ya, exactamente. La función lineal. Correcto. En eso estuvimos trabajando. ¿Y se entendió lo que estábamos hablando, no? Oh, estoy escribiendo con un lápiz muy delgadito. Espérense, 2 segundos. Ahora sí. Entonces, modelos funcionales. A eso nos vamos a referir. ¿Ya? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. Entonces, al igual que ayer, solamente para que quede más claro, entendido, si hablamos de modelos funcionales, en el fondo nos estamos refiriendo a funciones. Ese es el carácter. Y yo trataba de explicarle ayer por qué le llamo modelos. ¿Y cuál sería esa respuesta? ¿Por qué le llamo modelos? Porque es algo a seguir. A seguir por quién. La función. Sí, pero a ver, cuando uno sigue en su vida un modelo, es uno el que sigue a ese modelo. ¿Sí o no? Ajá. Ya, pues, entonces ahí está la respuesta. No es todo el mundo el que sigue ese modelo. ¿Entiendes, no? Entonces acá es un modelo porque hay un valor de X particular que sigue ese modelo. Y eso lo que obtiene es un resultado que se llama I. Esta es la notación general de función y la notación general de modelo. ¿Sí? Entonces habíamos dicho ayer que la X era una variable independiente que reemplazada en la función, ¿cierto? Sigue ese patrón, ese algoritmo, esa regla de correspondencia para obtener un I. ¿Ya? Esa es la regla de correspondencia. Así también se llama. Entonces, el modelo es f. En realidad aquí cuando definen i igual f de x están hablando de toda la función, pero uno lo puede interpretar como que se está siguiendo un modelo que está dado por la expresión algebraica f, que es aplicado al valor x para obtener el i. ¿Se entendió en mis palabras? Voy a repetir. Se dice en esta expresión, que es la notación que usa Leibniz, la que introduce Leibniz para trabajar con funciones o con modelos, que lo que estamos haciendo es aplicar el modelo f a la variable independiente x, ¿cierto? Para que siga ese comportamiento del modelo y obtener el valor de, ¿ya? A modo de ejemplo, esto solamente para que entiendan. Si yo les digo, mire, f de x, o g de x, o h de x, el nombre que ustedes quieran darle, se comporta de esta manera. ¿Cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo podrían explicar esto? Doy la oportunidad antes de explicarlo yo. Está claro que una función es un modelo funcional porque significa que x, la variable x se le está haciendo algo. Cuando yo digo se le está haciendo algo, la pregunta es ¿qué se le está haciendo?
Y cuando responde si qué se le está haciendo, significa que yo estoy diciendo cuál es el comportamiento de la función. ¿Qué es lo que hace? Porque lo que hace aquí lo repite con todo valor de x. Por eso es un modelo a seguir. No es que lo haga con uno solo. Lo que sí lo hace con uno solo a la vez. No lo hace con dos a la vez. Pero lo puede hacer con el x igual 5, con el x igual 3. Bueno, depende del dominio de la función. Porque hay algunos que no puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que haría este modelo o función a la x? ¿Qué es lo que le hace? Y cuando yo digo qué es lo que le hace, es porque al hacer ese proceso se transforma en un valor que se llama y. ¿Qué es lo que le haría? La eleva al cuadrado, ¿Pero a luego se quién? le ¿A resta por quién? sí Perdón, ¿a quién? Eso es lo primero que al tiene que valor de ver. x. Al valor de x. ¿Ya? Ahora sí, se le El eleva al... valor de x es elevado al cuadrado, luego Correcto. restado en sí mismo y Ah, sumado 1, y al resultado que de eso se le saca la raíz. correcto. Eso es. Y a eso me refiero yo con modelo. ¿Se fijan o no? O sea, voy a sacar esta palabra, o sea, esta letra aquí. Significa, por ejemplo, que si ustedes evalúan f en 3, le están haciendo lo que acaba de decir su compañero o compañera, porque yo no puedo mirar quién está hablando, por eso. Eh, pero le hace exactamente lo que dijo ella, o él. Es tomar el x, elevarlo al cuadrado, restarle 3, sumarle 1, y a todo eso le saca la raíz cuadrada. Y eso va a dar un valor y particular. ¿Qué y particular da en este caso? Bueno, hay que sacar la cuenta, pues sería 9 menos 3 son 6, más 1 son 10. ¿Cierto? ¿O no? ¿Me equivoqué? 3 cuadrado menos 3 sería 9 menos 3 son 6, más 1 son 7. ¿Estoy bien o no? Sí, profe. Entonces da raíz de 6. Eso es lo que hizo. Y que gráficamente eso corresponde a un par ordenado. Cuando digo gráficamente es porque toda función o todo modelo se puede graficar en el plano. Y eso correspondería a un x particular y a un y particular, que en este caso significa que si yo tomo el valor x igual 3, el único elemento que tiene asociado x igual 3 es y igual a raíz de 6. Pero esto es para hacer el gráfico de f. Por otro lado, si hubiera tomado otro valor, f de 4, por ejemplo, el algoritmo, por eso cuando uno habla de algoritmo se refiere a algo que siempre va a ser la misma pega, no va a cambiar. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un vehículo o sabe manejar un vehículo? ¿Cuántos de ustedes manejan un vehículo? Si ustedes van y miran su vehículo, o ¿cuántos de ustedes usan algún tipo de software? Facebook, Instagram, lo que quieran. Eso está lleno de algoritmos. ¿Y qué significa? Por ejemplo, cuando ustedes meten su contraseña, ahí hay un algoritmo detrás, pues, porque todas las veces les va a preguntar por la contraseña. Y alguien se preguntaría, oye, ¿por qué todas las veces tengo que poner la contraseña por un tema de seguridad? ¿Sí? Porque si no entraría cualquiera. Ya, pues esa es la llave de entrada, pero la llave de entrada significa que ese algoritmo se va a repetir una y todas las veces que sea necesario, pero una y todas las veces que sea necesario funciona de la misma manera, a menos que le cambien la clave. ¿Sí? Un ejemplo más puntual, entrar a la casa, significa que yo, de manera algorítmica, tengo que meterme las manos al bolsillo y sacar la llave. Si no meto la llave, no puedo entrar. Si uno se va más al detalle, ¿qué significa la llave? ¿Han pensado usted qué significa la llave? ¿Qué tiene de importante la llave que uno no le toma ningún asunto? ¿Ah? ¿Por qué se abre la puerta con la llave? Porque tiene, o sea, es única, po. Es único que Los dientes que tiene la llave. los dientes que tiene la llave. Entonces siempre se comporta de la misma manera. Es la misma clave que uno ingresa siempre. Y el resultado en ese caso es
que si yo meto esa llave única, ojo, tú lo dijiste, una llave única, el resultado abre la puerta. No hay ningún otro que tenga esa característica. ¿Se entiende? Entonces aquí el concepto de función es básicamente lo mismo. Hay una sola combinación que sería la que se aplica para abrir la llave. ¿Ya? O sea, abrir la puerta, no la llave. Pero aquí está aplicado al 3, aquí está aplicado al 4. En este caso va a dar 4 menos 4 más 1. Listo. Por lo tanto, en este caso la I vale raíz de ¿De 5? ¿qué? ¿De 13? Ah, 13. ¿De 13? ¿Qué? ¿También está durmiendo, ah? ¿Qué es lo que no vio? Y el No, me X, equivoqué porque puse, o sea, dije 4 elevado, dije 8. No, estoy durmiendo. ya, 8. Ya, oye, no me vayan a restar el 4 con el 4, tú, ¿ah? Que si yo he visto esas cosas. Eso es lo que yo le llamo horrores, no errores matemáticos. ¿Ya? Pero ojo con esas cosas. Entonces, Profe, sí, en la f de 3 no debería ser raíz de 7, porque aquí es 9, pues 9 menos 6, ¿cuánto es? O sea, 9 menos 3, perdón. 9 menos 3. más 1, Ya, 7. pero 9. Ah, sí, 7. Yo me equivoco. Ah, ya. Tienes toda la razón. ¿Por qué pusimos 6? Ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Lo importante y lo que quiero recalcar es por esta razón que yo le llamo modelo. Ya no insisto más, de aquí para adelante hablamos de modelo funcional. ¿Ya? Cosa importante entonces, el modelo tiene que estar definido por un algoritmo, si se le puede llamar, o regla de correspondencia, así se le llama en la enseñanza media, generalmente le llaman regla de correspondencia. Cualquiera de estas dice lo mismo. Dice que hay un patrón a seguir y que la X siempre va a seguir ese mismo patrón. ¿Sí? Eso es todo. Y dentro de lo que conversábamos ayer, existen modelos que son más famosos que otros, entre los cuales ayer alcanzamos a hablar del modelo lineal. ¿Se acuerdan? Entonces, voy a poner el nombre previo aquí. Entonces, este era modelo lineal. ¿Qué características tenía este modelo lineal? ¿O cómo uno se daba cuenta que estaba hablando de un modelo lineal? Por su forma. ¿Cuál era la forma de un modelo lineal? ¿Cómo se podía definir claramente que algo correspondía a un modelo lineal? Porque su algoritmo, su regla de correspondencia o su forma general responden siempre a un mismo formato, que dice que hay una variable que es la x, que es la que está dentro de la función, pero que siempre esa x se va a multiplicar por ¿qué cosa? La M, pendiente. Por la pendiente o por un número fijo, como quieran llamarlo. Yo le voy a poner en este caso A más, El y a la interceptor. más un intercepto, que es el valor D. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que si uno distingue de un formato, tiene ciertas características. Pero antes de eso, hay que decir inmediatamente que el A y el B pertenecen a los números reales y son fijos. O sea, cuando nosotros hablamos de un modelo lineal, quiere decir que tiene esta forma y se asume inmediatamente que el A y el B están fijos. A menos que el modelo me diga, explícitamente me diga cuáles son esos números. Pero si no, a pesar de ello, tiene que entender que el A y el B son fijos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué características tenía este modelo? ¿Alguna característica?
Que su comportamiento gráfico era una recta Eso se llama gráfica. o eso. La gráfica es una recta. Gráfica es una recta. Donde A es pendiente, como habían dicho antes, y B, lo que se llamó, o alguien dijo ahí, intercepto. O sea, en términos gráficos estamos hablando de una función o de algún tipo de función que si yo la voy a llevar a un dibujo en el plano, donde obviamente cuando hablamos del plano para graficar estamos hablando que en el eje horizontal siempre ponemos X y en el eje vertical siempre ponemos la variable Y en mayúsculas para simbolizarlo, ¿sí? Siempre se dibuja con una flecha hacia el lado derecho porque es el sentido de que hacia allá están los números positivos, lo mismo que hacia arriba. Y en particular el dibujo que yo podría pensar, digo pensar porque no lo puedo hacer exactamente, solamente una representación, es decir, que este modelo estaría representado por una recta como esa. Y agregando un detallito, ¿por qué le agregamos una flechita aquí? O unas puntas de flecha, mejor dicho. ¿Qué simboliza eso? Que se puede prolongar infinitamente. Se puede prolongar infinitamente. Una recta en el plano entonces es siempre infinita. No es solamente un pedacito, a menos que me digan que considere un cierto pedacito, pero me lo tienen que decir. Entonces cuando yo hago este dibujo estoy hablando de F como modelo funcional. ¿Ya? En particular, el corte con el eje Y, justamente allí, se produce ¿dónde? ¿Dónde se produce ese corte? En el intercepto. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Pues se entrecortó todo lo que Intercepto. dije. ¿En el Intercepto. intercepto? Ya, pero ¿cómo lo describirías? ¿Cómo me dirías, profe, haga una marca exactamente en tal lugar? Porque cuando uno habla del plano, uno se está refiriendo a puntos, y los puntos tienen que tener dos coordenadas. Entonces, Por ¿dónde? ¿Mm? por el eje Y ¿Ya? en el par ordenado. ¿Cuál es el par ordenado? ¿La hipo? El 0,b. Eso, el 0,20. Tú tienes que ser capaz de decirme, mire, ese punto que está allí tiene una única coordenada. ¿Cuál es su coordenada? Que aquí, como se cortan los dos ejes, estamos parados en el punto 00. Ahí. ¿Sí? Y pongo 0 para no, porque no se vería raro 0,0 en esta parte, pero entendemos que ahí está el origen. ¿Sí? Entonces, cuando el X y el Y yo los identifico, en ese caso particular sé que el X vale 0 y el Y está en la posición B. Entonces ese punto de intersección o el intercepto con el eje Y ocurre exactamente en el punto de coordenada 0,B. ¿Ya? Fíjense que esta recta también tiene otra característica. En particular también corta el eje X. ¿Uno podría saber cuál es ese punto? Si uno lo necesitara o se lo preguntaran, ¿podría saberlo? Sí, pues, era sacando la tangente del triángulo que se formaba en la pendiente de la recta. Yo no pregunté, no he hablado nada de la pendiente. Estoy preguntando solamente si este gráfico que está en rojo, que es la recta, como yo me doy cuenta que en este dibujo corta el eje X, yo podría saber dónde exactamente lo corta.
Mi pregunta es cuánto vale ese punto. 0, menos A. 0, menos A. ¿Me puede decir matemáticamente cómo se justifica eso? Porque si es adivinanza, les voy a decir al tiro que yo no estoy para adivinanza, ni ustedes tampoco, porque ustedes están aprendiendo una ciencia exacta que se llama matemática. Y la aventura de la adivinanza la guardan para otra magia, no para este curso, ¿ya? Porque está en el eje X y en negativo. Tampoco tiene ciencia lo que está diciendo. Sería menos X, 0. Menos X,0. O sea, no me dijo nada, po. Es que está en el eje X, pero en la posición negativa y en el eje, el gráfico Y, el eje Y, Pero es que están queriendo, a ver, no. escúchenme. Están queriendo adivinar en vez de usar la cabeza y lo que tienen escrito. ¿Ustedes saben cuál es el modelo? ¿Saben cuál es la expresión del modelo? Profe, ¿Sí? el valor de X se puede saber porque nosotros podemos darle ese valor. La función, por ejemplo, si yo reemplazo X con 3, ese valor va a ser 3. O sea, yo puedo adivinar. Nuevamente estoy adivinando. No me estáis diciendo cuál es el valor. Yo hice una pregunta súper puntual. En este dibujo se ve claramente que la recta, que nosotros entendemos que es el dibujo de un modelo lineal, corta el eje Y y fuimos capaces de manera bien obvia de decir cuál era ese punto. No costó mucho. En el punto 0, B. 0 en el X, B unidades hacia arriba. Pero lo mismo puedo preguntar acá, porque corta el eje X. Y todos me han dado un montón de argumentos que son absolutamente poco creíbles para la ciencia. Profe, ¿no Dígame. sería igualando la función a 0, resolviéndola y despejando X? Aparte de poniendo el punto como 0, no, X, 0, ya que también está en el punto 0. A ver, me respondiste más cosas de las que yo pregunté. Pero sí, por ahí va. Pero me interesa que lo que tú me estás diciendo haga sentido y seguridad en lo que tú ves en el dibujo. Tú dijiste, ¿no sería haciendo que la función valga 0? Eso fue lo primero que me dijiste, ¿cierto? Igualándola a Ya. 0. Ya, pero entonces lo que me estarías diciendo es, si yo quiero responderle a esa pregunta, hago esto. ¿Estoy bien o no? Según lo que tú estás pensando. O sea, yo me refería a dejar como AX más B igual a 0 y despejarlo. Ya, pero espérate. Pero no sé si está bien. Pero es que eso es lo que yo quiero evitar, chiquillos. Quiero hacerles conciencia de que ustedes, si hay algo que saben en matemáticas, lo tienen que saber bien. Y no puede ser así como que me suena a, como que creo que, como que una vez mi amigo dijo que, o que el profe alguna vez. No, pues, ustedes tienen que usar la cabeza, tienen que pensar. Esta función, de hecho, yo le puse aquí que es f, y si ustedes se dan cuenta, ¿dónde corta el eje X? ¿Dónde? En este lugar, que es el lugar donde yo quiero saber cómo se describe. Pero justamente en ese lugar, ustedes se pueden dar cuenta que la Y, ¿cuánto vale en ese lugar? 0. Vale 0. ¿Sí o no? Vale 0. Entonces, si yo quiero responder a eso, lo primero que tengo que decir es, pero ese lugar no puede ser tan difícil de buscar porque ese lugar en particular, como vive en el eje X, todos los puntos que están sobre el eje X, cualquiera que ustedes busquen aquí, tienen una característica especial. No tengo idea cuánto vale el X, pero sí tengo la certeza de que el Y vale 0. Porque su segunda componente no tiene, ustedes se fijan, no tiene como altura, ni tampoco ni tiene profundidad, si es que lo pensamos hacia abajo. Está justo parado en el lugar Y igual 0. Entonces, para buscar, y lo voy a poner así, cortes con el eje X,
uno inmediatamente, para cualquier función, no solamente para una función lineal, ¿ah? En términos generales, uno inmediatamente supone que el i vale 0. Y cuando uno supone que el i vale 0, inmediatamente se acuerda que el i, para toda función, es lo mismo que poner f de x. ¿Hasta ahí me siguen o no? En lo que estoy diciendo. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y ahora, como uno asume para todo modelo que la i es lo mismo que f de x, ahora dice, pero la f de x en este ejemplo es de la forma ax más b. Y eso es igual a 0. Correcto. Y ahí aparece la expresión. ¿Se entendió, estimada? Usted que me estaba respondiendo, yo no puedo ver su nombre ni supe cómo se llama, pero si me dice su nombre, es para Valentina. Valentina. Sí, Valentina, sí. es por esta razón es que tú hacías ax más b igual a 0. ¿Ya? Ujú. Y ahora pasamos de tener una función a una expresión algebraica, regla de correspondencia, pero que en este caso la estamos igualando a 0. O nos estamos preguntando ¿cuándo la función vale 0? Y la respuesta me lo va a entregar esto. Me lo va a entregar el resolver esta ecuación. O sea, pasamos de tener una función, como la igualamos a 0, pasamos a tener una ecuación. Y una ecuación no muy difícil en este caso, que es una ecuación lineal, y que obviamente para resolverla, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar X. Despejar X. ¿Cuánto vale X si la despejamos? Menos B partido en A. Menos B partido en A. Entonces, ¿cómo respondo y digo, ¿dónde corta al eje X esta función? En el punto menos b partido en a, 0. Menos B partido en A, coma, 0. coma 0. Ese es el punto, el único punto en este caso, donde esta función corta al eje X. ¿Se entendió bien? Aquí. Tengo que tirar la flecha para acá porque ese era el punto. Ahí. Ese es el punto donde corta el eje X. Entonces, repito, para cualquier función, si ustedes quieren saber cuándo, en qué valores o en qué puntos la función corta el eje X, basta con que hagan y supongan esto. Si quieren buscar los cortes con el eje Y, ¿qué es lo que tendrían que suponer? Que el X vale Que 0. X vale 0. Que X vale 0 y eso lo colocan dentro de la función y ahí les va a dar la respuesta que habíamos tenido antes, que es esa. Pero son cosas súper generales, no tienen que ver con el modelo lineal, son en términos generales para cualquier tipo de función. ¿Ya? Ahora, del punto de vista interpretativo para el modelo funcional, está el intercepto, están los cortes con el eje, son cosas que a uno le ayudan a determinar, incluso si tuviera eso como información, a construir el famoso modelo. Pero también está el concepto de pendiente, que era lo que yo conversaba ayer, que tiene que ver con el grado de inclinación, ¿ya? Que se puede sacar con la tangente del ángulo alfa que forma cualquier triángulo que esté allí. Y de una manera interpretativa también se puede decir que este modelo lineal responde a puntos, más que puntos, a infinitos puntos que viven sobre esta recta. ¿Y por qué infinitos puntos? Por una razón obvia, porque la recta es infinita. ¿Cuántos puntos tiene una recta en el plano? Infinitos puntos. ¿Cómo yo podría describir todos los puntos que viven sobre la recta? Sencillamente los podría describir así. Podría decir, mire, la función f es un conjunto,
pero es un conjunto de pares ordenados de la forma x, y, que pertenecen al plano, es decir, a R2, pero con la condición que el y siempre se comporta como ax más b. Incluso alguien podría ir más allá y decir, en realidad, la función f está provista de todos los puntos que son de la forma x, y, pero el y es derechamente ax más b. Para un x que sea un número real. Y ahí uno se da cuenta que colocando un valor de x aquí, obtiene un punto de la recta. Y ahí está la importancia, es un punto de la recta, no fuera de la recta. O sea, no, el punto no va a estar acá, ni en cualquier otro lado, está sobre la recta. Característica importante de estar sobre la recta es que la definición de recta significa infinitos puntos, pero que responden a un orden. Son todos colineales. ¿Han escuchado esa palabra? La colinealidad significa que todos están alineados. Y si todos están sobre la misma línea, formamos de manera única una recta. No hay otra forma. Ya, antes de pasar a otro modelo, ¿alguna duda de esto? No, profesor. Un detallito que se me olvidó explicarles, pero solamente un llamado de atención. Este valor que está aquí, que es el corte con el eje X, dice que tiene abscisa, así se escribe, abscisa. Y esta sería su ordenada. La ordenada es fácil, la ordenada vale 0. ¿La abscisa es positiva o es negativa? En este ejemplo. ¿Negativa? Ya, pero ¿estás diciendo que es negativa por el dibujo o por la expresión? Por el dibujo. Por el dibujo, dado que yo hice este dibujo, tendría que asumir que este punto es un punto que está al lado izquierdo del eje Y. Eso significa que el X o la abscisa tendría que ser negativa, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la pregunta ¿es cierto que menos b partido por a es negativo? Sí, ¿Por qué? porque está ubicado No, no, en... no, 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 no. Sí, yo sé que, como dijo su compañero, es que la ubicación de este punto en el gráfico está a la izquierda del I. Si yo sé que es negativo, pero mi pregunta es acá, en la expresión que nos dio, esta. Porque al dividir dos números de diferentes signos da negativo. Da negativo. ¿Ya? Correcto. Pero entonces tú estás asumiendo que el B y el A son negativos. No, es que uno es negativo y que el otro es positivo. Que al ser de Ya, ¿quién distintos sería? signos, Pero, ojo, ¿quién sería el positivo? ¿Qué se sabe entonces? Como en el dibujo yo dibujé este valor al lado izquierdo del eje Y, ¿cierto? Entonces se asume que esa coordenada debería ser negativa. Yo eso lo tengo súper claro. Pero como depende del A y el B y nosotros no mencionamos cuánto valía el A y el B, entonces uno tiene que darse cuenta que el B, solamente por la descripción del dibujo, sería positivo. ¿Sí o no? exacto. Sí. Porque el B, recuerden que es el intercepto con el eje Y, y de hecho lo pusimos sobre el eje X, no bajo el eje X. No podría ser negativo. Entonces B es positivo. Por lo tanto, si es que toda esta cantidad debe ser negativa, nos entrega inmediatamente información sobre el A. ¿Cómo sería el A? Positivo también, pues, ¿no? Ah, pero con seguridad y certeza, por favor. Porque va por la inclinación. Por la inclinación. Porque el La A, pendiente. recuerden que es la pendiente. Y la pendiente es, si la función va aumentando, va creciendo, es porque tiene un grado de inclinación positivo. Y eso significa inmediatamente que el A es positivo.
Entonces estamos en presencia de una recta con pendiente positiva e intercepto positivo, y ahí calza todo lo que hemos dicho. Es decir, si ustedes dividen un número positivo con otro número positivo, ¿qué les va a dar? Si dividen el B, que es positivo, con el A, que es positivo, ¿cuánto les da? Otro número positivo. Otro número positivo. Por lo tanto, con un menos adelante, con ese menos adelante, estaríamos hablando de una componente que en rigor es negativa para la abscisa. Y ahí entonces calza todo el dibujo que yo estoy manifestando. ¿Ya? Ahora, ese tipo de cosas no sucede cuando uno le dice, mire, el modelo lineal es 5x más 3. Tiene la pendiente y sabe cuál es el intercepto. Más fácil aún. ¿Sí? Que es la práctica lo que uno debiera entender. Pero, ¿por qué lo explicamos de esta manera? Porque yo no le explico el modelo lineal con 5x más 3. Porque ese es el caso, un caso particular de un modelo lineal. ¿Sí? Y como yo quiero enseñar formatos generales, es decir, que ustedes miren una expresión cualquiera, no importando el A y el B, sino que entiendan que la identificación es lo importante, entonces les necesito explicar la situación desde lo más general posible. Es por eso que ocupo aquí el A y el B y no ocupo un número particular de A ni un número particular de B. ¿Se entiende eso? ¿Por qué lo explico así? Sí, profe. Sí, profe. Es que es como todo en la ciencia, pues no se pueden explicar cosas particulares si es que no se parte de una generalidad. Si alguien les quiere decir, mire, yo les voy a hablar de los países o del país. Uno, claro, se aprende lo que es del país, pero después cuando le pasan a otro país no tiene idea de nada, porque no hace el punto de comparación. Entonces, por eso aquí hay que hacerlo desde lo más general a lo más particular. Ya, respecto a la tarea que yo les dije que le iba a dejar, yo quiero estas explicaciones, ¿eh? Quiero un mapa conceptual respecto a las expresiones generales. No me sirven casos particulares, porque si me van a explicar uno de lineal, uno de exponencial, no me sirve. Yo quiero la generalidad del modelo. Vamos con el siguiente. A todo esto, antes que se me olvide, pero solamente una pregunta. ¿Ustedes vieron en el curso anterior interpolación? ¿En Biomate 1? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a pasarlo porque esa es una fuente súper importante de conocimiento, sobre todo para ustedes que trabajan en ciencias biológicas y cosas como esa. Saber interpolar es fundamental. Ya, pero se lo voy a explicar en su debido momento. Segundo modelo. Modelo porque ustedes lo mencionaron ayer, ¿no? Modelo cuadrático. Un modelo cuadrático responde a una expresión ¿de qué forma? ¿Alguien lo sabe? AX elevado a 2 más BX más C. Más bx más c. Correcto. Eso es. Y la pregunta es, ¿cómo tiene que ser el A, el B y el C? ¿Fijos? No, Fijos, no cambian. correcto, sí, sí, sí. Con A, B. A ver, lo voy a poner en este orden, ¿no? Voy a poner primero, sí, bueno, voy a poner B y C. En realidad los tres son fijos, ¿eh? A, B, no, se me da mal entender. A, B, C, fijos, ¿cierto? Y voy a ponerlo así, A, B, C, perteneciente a los números reales, fijos. Y algo más me falta aquí. O sea, estoy diciendo que el A, el B y el C podían ser cualquier número real, pero siempre y cuando yo lo elija de manera particular. Pero hay algo más que me falta aquí. Una cosa importante para definir un modelo cuadrático es que el A no puede valer 0. Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué el A no Porque, puede ser 0? Dale, no. porque como está ligado con el X directamente, toda la función te daría 0. O sea, al momento de graficar, creo que Destierra la palabra asunto porque no me dijiste nada con la palabra asunto. Vuelvo a preguntar, ¿por qué el A tiene que ser distinto de 0? Porque no es la razón la que tú me diste. porque dejaría de ser cuadrática. Dejaría de ser cuadrática, correcto. ¿Y se transformaría en qué? En lineal. En lineal. En lineal. Eso es lo importante darse cuenta. Mira, creo que la primera persona que respondió quiso decir eso, pero lo dijo mal, porque habló de algo como el asunto de, no sé qué significa el asunto de, no sé a qué se refería. Pero lo que sí me quedó claro es que estaba entendiendo que el A es un parámetro, porque así se llaman estas cosas, parámetro. La diferencia entre un parámetro y una variable es que la variable cambia y el parámetro no, el parámetro se mantiene. Pero el A incide justamente aquí. Incide sobre el factor cuadrático, incide sobre la x al cuadrado. Y si el A valiera 0, entonces esta parte no existe. O más que, bueno, en realidad no es que no exista, vale 0. Y si vale 0, quiere decir que lo otro no más tiene sentido y volveríamos a caer en el modelo lineal que ya vimos. Entonces, cada vez que ustedes definan o estudien un modelo cuadrático, siempre el parámetro que multiplica la x cuadrado tiene que ser distinto de 0. Eso es lo primero. Ya. ¿Alguna característica de este modelo cuadrático? Su gráfica es una parábola Su gráfica, correcto, es una parábola. ¿Y qué significa una parábola? que tiene una concavidad, ¿Ya? o sea, tiene como una línea, dos líneas que pueden ir hacia arriba en el eje Y positivo o en el eje Y negativo, hacia arriba o hacia abajo. Uy, me mataste 2 líneas, dijiste. 2 líneas para arriba. Ahí me pillaste. No sé a qué te referís con eso, pero ya. Es que eso cuesta explicarlo un poco. Pero del punto de vista gráfico, para que se entienda mejor, la situación es esta. Si uno quisiera dibujarla, siempre tendría una parábola, y la parábola, como bien decía su compañero, tiene que ver con algo que de alguna manera se va curvando. ¿Sí? Tiene curvatura. No es como la lineal es una recta, o crece o decrece. Si se fijan, eso significa una tendencia que nunca cambia su comportamiento. La recta, por definición, o el modelo lineal es creciente, o es decreciente, o se queda constante. No tiene más. En cambio, acá tenemos la expresión de algo que sí va a variar su forma de crecimiento. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, voy a tratar de dibujar dos, solamente para ahorrar un dibujo, pero su formato sería ese. Por ejemplo, a estas cositas que estoy poniendo aquí, ¿te referías con líneas o no? Supongo que a eso se refería. Bueno, y también podría dibujar otra, pero no la voy a dibujar todavía, solamente para que no se me pierdan en lo que quiero contar. Aquí siempre va a estar el eje X, y aquí siempre va a estar el eje Y. Ya, pero la pregunta es, bueno, aquí tengo una expresión, digamos, aquí está el algoritmo, aquí está el modelo, y aquí está el dibujo del modelo. ¿Y cómo a mí, persona que estudia esto, me hace sentido estas dos cuestiones? Tiene que haber ciertos elementos que me lleven de esta expresión algebraica a eso. ¿Alguien conoce algunos? Les voy a dar... O No, dale. sea, yo me acuerdo que cuando A era positiva era
cóncava hacia arriba y cuando A era negativa era cóncava hacia abajo. Correcto. Entonces, el A es lo que se llama la curvatura. El A es tan importante porque, como bien dice su compañero, si el A es positivo, la curva o el gráfico de esta función es alegre. Pero si el A o la curvatura es negativa, entonces el gráfico de esta función será triste, triste. Esto en palabras matemáticas se llama convexo o convexa. Y esto se llama cóncavo. Hay una famosa canción antigua que hablaba de cóncavo y convexo. ¿Ya? Entonces, convexo se refiere que es alegre, va hacia arriba, o su curvatura se dobla hacia arriba, y cóncavo es lo contrario. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que existe algo que se llama vértice. Y el vértice, por definición, es un punto. Es decir, es un punto de coordenadas X, Y, y que corresponde en este dibujo al mínimo valor o donde da la vuelta a la curvatura, como se puede decir de esa manera. Y la pregunta es ¿cuánto vale ese vértice? ¿Y cómo lo puedo encontrar? ¿Hay alguien que sepa? Menos B dividido en A, según el modelo. Menos B dividido en A, ¿eso? Sí, ¿Algo más que agregar? coma la función según el valor de menos B dividido en A. O sea, tú me dices F evaluado en eso. Sí, ¿Así? sí, profe. Yo digo que está malo. Ya, pero no especulemos, Ah, porque sí, sí, justamente faltó el 2 en el A. te falta un 2. Pero lo mismo que te pasó a ti es algo súper frecuente de aprenderse las cosas de memoria y no realmente pensar. ¿Sí? La matemática tiene una gracia, chiquillo. La matemática es reproducible, siempre. O sea, si uno aprendió un concepto, lo tiene que saber reproducir nuevamente, nuevamente, y todas las veces que sea necesario. ¿Sí? A todo esto se le sirve para conectar neuronas fácilmente. Está probado. El tema es que, bueno, ya, me lo puedo aprender de memoria. Yo no voy en contra del uso de la memoria. Lo que sí voy en contra es que es feble. Y así como tú me dijiste menos B partido por A, pero no estáis seguro, te podías equivocar, po, y en un ejercicio ponías esto y está malo. Se acabó. No te va a dar nada. Entonces, lo más lógico es por lo menos, alguna vez en la vida, preguntarse, ¿ya dónde sale esta expresión? Porque un libro me lo contó, sí, está bien, pero el libro, ¿de dónde lo sacó? Y la respuesta es súper sencilla. Súper sencilla. O tiene que ver con la expresión, siempre. Siempre todas las respuestas las van a sacar desde aquí. Todas las preguntas que se pueden hacer del gráfico posible de esta función las tienen que sacar de aquí. Entonces, les voy a explicar por qué. Porque si f de x es de la forma ax cuadrado más bx más c, y la f de x siempre va a representar un y, ustedes lo que pueden hacer inmediatamente aquí es factorizar por a. Si ustedes factorizan por a, ¿cuánto les quedaría esa expresión? Consideren estos dos valores, o si quieren los tres, no sé. Yo creo que, a ver, convendrían los dos primeros, esos dos. Si ustedes factorizan por a, ¿cuánto les queda?
X cuadrado más BX. X cuadrado, ¿ya? Más, Ah, no. pues estamos Eh, sacando el A para afuera, pues. Está bien que quede dentro de X cuadrado, po, ¿no? Porque A por X cuadrado es AX cuadrado, está bien. Pero aquí, ¿cuánto quedaría? Quedaría B partido por A por X, claro. X. Más C que no lo voy a tocar, voy a dejar ahí. ¿Sí? Ahora, ¿el A puede dividir al B? Sí, obvio. Pero siempre y cuando el A no sea igual 0. a 0. ¿Y A puede valer 0? No, porque estamos en un modelo cuadrático y dijimos que el A no podía valer 0. Así que está justificado nuestra factorización. Ahora, ¿por qué yo hago esto? Porque esta parte que está aquí se puede reescribir siempre como un cuadrado de binomio. Es decir, yo la podría escribir como X más algo, todo eso al cuadrado. Y ese algo se puede escribir como B partido en 2A. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ¿cómo se resuelve un cuadrado de binomio? ¿Alguien sabe cómo se resuelve un cuadrado de binomio? ¿Sabe lo que es un cuadrado de binomio? Sí, el cuadrado del primer valor ¿Ya? Y en este caso, si yo pongo más esto, escúchame, si yo pongo esto, X más B partido en 2A al cuadrado, ¿cómo se resuelve esto? Me quedaría el primero al cuadrado, ¿cierto? sí, y el doble del primer valor por el segundo valor, ¿Ya? Ya, pues más el entonces, segundo valor al cuadrado. más el segundo valor al cuadrado. Ya, pero resuélveme esto. ¿Cuánto te da? Dime, ¿cuánto te da esto? Rápidamente. XB dividido en A. X por B No, pues, dividido en A. resuelve el cuadrado binomio completo. ¿Cuánto te da si yo pongo Ahí. esto? Te da el primer valor al cuadrado. ¿Cuánto vale el primer valor al cuadrado? X cuadrado Ya, más. ¿Más cuánto? más X por B dividido en A. X por B dividido en A. O sea, te estaría dando lo que está arriba. Sí, Pero con un detalle. El segundo valor tiene que ir al cuadrado y ese no aparece arriba. ¿Cierto? Ese no aparece así arriba. es. Pero para compensar eso, lo que uno hace es restar B cuadrado partido por, bueno, toda esa cantidad al cuadrado. Lo voy a poner así para que no se complique. En B partido por 2A al cuadrado. Y todo esto va a quedar dentro de un paréntesis. Lo que acabo de hacer se llama completar cuadrados. O sea, traspasé una expresión algebraica cuadrática, la escribí como una diferencia de cuadrados. Eso, matemáticamente, siempre se puede hacer para cualquier expresión que uno tenga cuadrática. Entonces, en el fondo es como que eliminar el segundo al cuadrado, porque le puse el mismo valor, pero restado. Entonces me queda lo de arriba. Entonces, bueno, y me faltó aquí un más C. Y ahora voy a multiplicar esta expresión y me va a quedar I igual a por X más B partido en 2A al cuadrado. Voy a multiplicar el A por esta expresión, pero voy a desarrollarlo de arriba. Me va a quedar B cuadrado partido por 4A cuadrado. Y como afuera está multiplicado por A, le voy a poner A aquí. Y esto más C. O sea, me está quedando I es igual a X más B
partido por 2A al cuadrado. Y esto, bueno, este A se va a ir con uno de esos. Y esto, para dejarlo más bonito nomás, lo voy a escribir como... voy a poner aquí un menos. Voy a dejar menos ahí. Y voy a sumar estas dos cantidades. Si ustedes suman esas dos cantidades, les va a quedar con denominador 4A. Arriba me va a quedar B cuadrado. Y aquí me va a quedar 4AC. ¿Sí? Ya. Ahora miren esta expresión. Y fíjense que aquí tienen un cuadrado de binomio. Un binomio al cuadrado, perdón. Una constante que es A y que se le está restando algo. La pregunta que uno se hace aquí es, este valor de I, ¿qué es lo más chico que puede valer? Fíjense que la variable X aparece aquí nomás, en esa parte. Entonces este valor, lo más chico que puede valer, ¿qué valor sería? Sería consecuencia de que esta parte no estuviera. Lo mínimo que puede valer I es que esta parte no exista. Esta que estoy marcando acá, esta. Esta parte no exista. Y la pregunta es, ¿cuándo esa parte no existe? Cuando A vale 0, No, porque ahí se eliminaría automáticamente. Ah, ya. no se elimina automáticamente. La única vez que se elimina automáticamente, como tú mencionas, es cuando este X le hace el peso a esta expresión. Es lo más chico que puede valer porque acuérdense que este número está al cuadrado. Y cuando yo tengo una expresión al cuadrado, ese número siempre es positivo. Lo mínimo que puede valer es 0. Y la pregunta es, ¿cuándo esto vale 0? ¿Cuándo toda esta cantidad vale 0? Y la respuesta es cuando X es igual a ¿cuánto? B partido en 2A. A B partido en 2A, pero con su inverso. Por ejemplo, sería Exacto. menos B partido en 2A. Eso. Cuando X vale menos B partido en 2A, está colocando ese valor allí, se va a restar con ese, porque son iguales, pero con signo contrario, y toda esta parte se va a hacer 0. Y adivinen cuánto va a valer el I. Si esta parte es 0, ¿cuánto vale el I? Vale menos B, ¿cierto? Menos B cuadrado más 4AC partido por 2A. O sea, que acabo de encontrar las coordenadas de ese punto y ese punto es el vértice. Es decir, el vértice efectivamente es menos B partido por 2A, ¿sí? Y este numerito que está aquí es lo mismo que hacer F evaluado en menos B partido por 2A, les va a dar menos B cuadrado más 4AC partido por 2A. Que es lo mismo que hacer eso. Ustedes lo pueden comprobar. Justamente pueden tomar el X igual a menos B partido por 2A y ponerlo aquí y se van a dar cuenta que el valor asociado es únicamente ese valor. Entonces, un modelo cuadrático, en su gráfico, importa mucho la curvatura, pero te importa mucho también su vértice. Y su vértice siempre va a estar dado por esas condiciones. ¿Ya? Y, obviamente, aquí yo hablé de mínimo, porque en el gráfico me daba cuenta que si la curvatura la consideramos positiva, o sea, si el A lo consideramos mayor que 0,
Entonces la función va a ser convexa y por lo tanto va a tener un mínimo como vértice. En el otro caso, si la curvatura fuera hacia el otro lado, tendríamos un máximo, pero responde al mismo criterio, se busca de la misma manera. Entonces, ¿qué necesito yo para dibujar bien un modelo cuadrático? Sencillamente necesito el vértice y saber la curvatura. Entonces, a modo de ejemplo, solamente para que lo podamos visualizar. Ejemplo. Eso que está allí, ¿es un modelo cuadrático o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué tanta seguridad? porque al resolver el 3x con el x ¿Mm? más 5 daría 3x cuadrado más 15x menos 2. Ya, correcto. Es un modelo cuadrático, solamente que está disfrazado nomás. Lo puse así justamente para ver si existían dudas respecto a si eso era cuadrático o no. Es cuadrático, pero hay que hacer la multiplicación para que uno se dé cuenta. ¿Sí? Entonces, es cuadrático. ¿Cuánto vale la en este caso? 3. 3. Como es distinto de 0, entonces estamos hablando de un modelo cuadrático. ¿Cuánto vale el B y cuánto vale el C? B vale 15 y C vale menos 2. C vale menos 2, correcto. Entonces, el modelo cuadrático, porque tiene una cuadratura que es igual a 3 y es positiva, o sea, el A es mayor que 0. Entonces, inmediatamente sabríamos que nuestro modelo es cóncavo o convexo. 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 O sea, se ríe, es feliz, va hacia arriba. ¿Y cuánto vale su vértice? Acuérdense que nosotros dijimos que el vértice era menos b partido por 2a, coma, f de menos b partido en 2a. Así se calcula. Pero en este caso particular, eso me daría menos el valor de b. ¿Cuánto vale b? 15. Partido por 2 veces el valor de a, que vale 3. Coma, f evaluado en este mismo numerito. ¿Cuánto vale ese numerito? Puedo simplificar este 15 con este 3. Eso daría menos 5 medios. Coma, f en menos 5 medios. Así que para saber cuánto vale el vértice, me falta buscar cuánto vale f en menos 5 medios. ¿Cómo calculo eso? Reemplazando en la función. En la función. Entonces, Sí. me quedaría 3 factor de menos 5 medios al cuadrado. Más 15 por menos 5 medios menos 2. O sea, eso voy a seguir acá al lado. Eso me estaría dando... ¿Cuánto? 3 por... ¿Cuánto vale menos 5 medios al cuadrado? ¿Cuánto vale menos 5 medios al cuadrado? 25 cuartos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Ya? Y esto me quedaría menos
15 por 5, ¿cierto? Eso me da 5,75, ¿no? Negativo, que es más por menos, medios menos 2. Así que esta cantidad corresponde a sumar estas cosas, así que si las vamos a sumar, el denominador común sería el 4 aquí. 25 por 3 es 75, menos 75 por 2 son 150, menos 8, ¿no? Eso. ¿Cuánto da ese numerito? No sé. Esta diferencia da menos 75, menos 83 cuartos. Sí. Entonces el vértice se encuentra en el valor menos 5 medios, coma, menos 83 cuartos. Como un dibujo rápido nomás. ¿Cómo me ubico aquí? Está el eje X, está el eje Y. ¿Dónde ubico el vértice? ¿Dónde se encuentra? No lo vamos a hacer con tanta precisión porque los números son medio difíciles de buscar, pero por lo menos aquí sabemos que el menos 5 medios es menos 2,5. ¿Cierto? Y menos 83 cuartos, bueno, habría que sacar la aproximación del número. Es aproximadamente menos 20. No, es exactamente. Ahora que lo acabo de calcular y da exactamente ese valor. Entonces sería en menos 2,5, ¿cuánto dije? 20,75. Menos 20,75. Ahí. Ya, entonces la pregunta es, ¿dónde ubico este punto? Aquí en el plano. ¿Dónde está? En el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Porque tanto el X como el Y, o la abscisa y la ordenada son negativas. Entonces se encuentran acá. Entonces, en menos 2,5 unidades, voy a suponer que está por ahí, y menos 20,75 unidades hacia abajo. Ya, no lo alcanzo a poner, así que lo voy a representar por ahí. No es el valor exacto, solamente una representación, porque no me queda espacio nomás. Pero ahí está el vértice. ¿Qué certezas tenemos sobre el modelo? Es convexo, por lo tanto, aquí está obligado. A ir hacia arriba. A ir hacia arriba. Y aquí viene algo importante. Otra cosa que tiene el modelo cuadrático es que presenta siempre simetría respecto a su vértice. ¿Saben lo que significa algo que es simétrico respecto a su vértice? Que es igual en ambos lados. De el vértice. Sí. No es de cualquier parte. Es del vértice. O sea, eso quiere decir que si yo sé que tengo que dibujar para este lado una forma parabólica como esta, desde el otro lado del vértice tengo que dibujar exactamente lo mismo, pero invertido. O no invertido, sino que es la copia simétrica de lo que pasó en este lado. No me quedó muy bonito, pero se entiende que es... No, me quedó horrible en realidad. Me va a costar esto. No, ahí se me... Me quedó bien feito. Pero hay una simetría. Y la pregunta es, si uno quisiera hacer un mejor dibujo, hay cosas que puede extraer. Por ejemplo, el hecho de que, por razones obvias, por el mismo comportamiento que nosotros dijimos que es una parábola, es que esta función en su gráfico tiene que cortar aquí, perdón, tiene una raya de más, tiene que cortar aquí, tiene que cortar aquí y tiene que cortar allí.
solamente por una cuestión gráfica, ¿no? Y solamente porque dijimos que ya determinado el vértice, el gráfico iba a ser convexo. Pregunta, ¿cuáles son esos puntos? ¿Los podemos identificar? Si lo identificamos, ¿a qué tenemos que hacer referencia para hacer esa identificación? Tengamos claro que si nosotros identificamos esos puntos, vamos a tener mayor facilidad para hacer el gráfico. ¿Pero los puedo encontrar o no? Sí. Ya, ¿cómo? ¿A título de qué? ¿Cómo lo presentarían? O sea, la pregunta es, si yo quiero encontrar esos puntos, en particular, que yo sé que son parte de la gráfica de la función, ¿qué hago para encontrarlo? Estos dos que están aquí tienen una característica. ¿Cuál? Están a la misma distancia del eje de simetría. Menos que eso. Ambos intersectan el eje X. Ambos viven en el eje X. Ese es una. ¿Y este otro? ¿Dónde vive? En el eje Y. En el eje Y. Por lo tanto, por razones obvias, y por eso yo lo explicaba antes, tengo que buscar los cortes. Cortes con los ejes. Cortes con los ejes. ¿Cuáles son los cortes con los ejes? Con el eje X. ¿Cómo encuentro yo los cortes que tiene ese gráfico con el eje X? Lo habíamos hecho antes. Par lineal. ¿Qué supongo? Igualando, o sea, suponiendo que Y es igual a 0. Y es igual a 0, correcto. Entonces, para encontrar los cortes con el eje X, suponemos que Y vale 0. Perfecto. Pero Y es lo mismo que f de X. ¿Sí? Pero el f de X es igual a ¿cuánto? O sea, ax cuadrado más bx más c. Igual a 0. Entonces, si yo quiero saber los puntos donde la función corta el eje X, ¿qué tengo que resolver? Tengo que resolver una ecuación cuadrática. ¿Alguien sabe cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Fórmula general. ¿Cuál es esa fórmula general? ¿Se lo saben o no? Es menos b más menos raíz de b menos 4ac y todo eso partido en 2a. Está bien lo que dijiste, pero no me hace sentido con lo que yo quiero encontrar. Si ustedes quieren resolver esta ecuación, ¿qué quieren? ¿Qué quieren encontrar aquí? X. Los valores de X. Los valores de X, entonces no puede ser un valor expresado hacia el aire, tiene que ser el X que yo quiero encontrar va a tener la forma, y ahora sí, porque ustedes me dijeron que era una fórmula general. Entonces, X es igual a lo que tú decías, que creo yo entender que era esto, ¿no? Menos B, ¿qué más? Más menos raíz de b menos 4ac. Ya, te voy a decir que te falta un cuadrado aquí. Ah. Menos 4ac partido en 2a. Súper. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Esto está bien. Yo siempre a los alumnos de meteorología lo he molestado porque esta cuestión siempre se le olvida.
O siempre la ocupan. Entonces yo le decía que mejor que se la tatuaran en el cuerpo. Sobre todo a los hombres les decía que se las tatuaran. Porque no se lo aprendían nunca. Y creo que alguna vez uno se lo tatuó. No tengo certeza, pero no sé si fue broma o fue verdad. Pero el tema es que la pregunta puntual aquí es, ¿y de dónde sale esta cuestión? Porque un formulismo, sí, está bien. Pero los formulismos no nacen porque sí, po. Tienen que tener una explicación. ¿En qué se fijó alguien para decir que resolver esto me da eso? Porque aquí hay magia entre medio. Esta flechita que está aquí es magia. ¿Alguien sabe? Sale de una completación de cuadrado, como lo que resolvió antes para encontrar el vértice, pero ¿Ya? aplicado en esta ecuación cuadrática para encontrar x. No Correcto. recuerdo el paso a paso, porque Sí, es pero es súper que ¿qué largo. importa? Sí, no, pero no importa. Si tú dijiste, es muy similar a lo que hicimos antes. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso. Entonces es reproducible nuevamente. Lo voy a poner aquí en rojo, ¿ah? Porque no nos va a quitar mucho tiempo. AX cuadrado más BX más C igual 0. Si yo quiero saber cuáles son o cuál es el valor de X que resuelve esto, tengo que usar el álgebra. El álgebra lo único que me permite es llegar a algo donde yo pueda establecer algún tipo de resultado. Entonces lo que se hace es factorizar por A, igual como lo hicimos antes, me queda X cuadrado más B partido en A por X, así, más C, igual 0. O sea, solamente factoricé por A porque sabemos que el A es distinto de 0 a todo esto. Estamos hablando de un modelo cuadrático. Aquí, nuevamente, hacemos un cuadrado de binomio, es decir, ponemos esto como esa expresión al cuadrado y le restamos la misma cantidad al cuadrado. Con eso no cometemos ningún error algebraico. Acá multiplicamos, bueno, aquí vamos a pasar el C al otro lado, y hay una sutileza. Vamos a pasar el C hacia el otro lado y vamos a dividir por A. Entonces en ese caso me quedaría esto igual a menos C partido en A. O sea, primero paso el C y luego divido por A. Ahora este factor lo paso al otro lado y me va a quedar X más B partido en 2A al cuadrado es igual a esto positivo, pero desarrollado me va a quedar B cuadrado partido por 4A cuadrado menos C partido en A. Me queda eso. O sea, estaría diciendo que es X más B partido en 2A al cuadrado es igual. Esto lo vamos a restar. Denominador común entre esos dos es 4A cuadrado. Y por lo tanto arriba me queda B cuadrado menos, ¿cuántas veces cae el A en el 4A cuadrado? ¿Cuántas veces cae el A en el 4A cuadrado? 4a, 4A. Y eso se multiplica por el C, entonces por eso me queda 4AC. ¿Sí? Entonces se fijan que con este desarrollo algebraico lo que nosotros hacemos es reducir un poco la variable x, ya no queda expresado en dos partes o en dos términos, queda expresado en uno solo. Y eso hace la posibilidad de que uno diga, aquí tengo la chance de poder saber cuánto vale x. Pero como el x está metido dentro de un cuadrado de binomio y además está sumado con b más 2a, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí si quiero saber el valor de x? Hay una cosa que puedo hacer nomás. Si quiero saber el valor de x, ¿qué es lo que me está molestando? Despejar el B partiendo A. O sea, Perdón, ¿puedo repetir?
Habría que hacer el cuadrado del binomio y despejar el No. x. Si yo hago el cuadrado de binomio, me estoy devolviendo en todos los pasos que hice. Hay que quitar primero el elevado a 2 para Eso es lo que luego pasar el b partido en 2a. Ya. Entonces, hagamos caso de lo que dice. Quitar el 2. ¿Cómo yo quito este 2? Este 2 que está como exponente. ¿No? Con raíz ¿Cuál raíz? cuadrada. Raíz cuadrada, correcto. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado. Al otro lado me va a quedar la raíz de la expresión que está ahí. Ya, vámonos por esta parte que es más sencilla. Si yo saco la raíz de una división, es la división de las raíces. Entonces me va a quedar arriba b cuadrado menos 4ac dividido por la raíz de 4a cuadrado. Pero eso es lo mismo que poner 2a. ¿Sí? 2a es lo mismo. O sea, si yo pongo 2a y lo pongo al cuadrado, me queda 2a. O sea, me queda 4 cuadrado. Así que la raíz de 4a cuadrado es 2a. Y en este lado, ¿qué me queda? Queda x más b partido en 2a. La respuesta es que no. Le falta algo. Y esto tiene que ver con lo que yo explicaba ayer. Cuando ustedes tienen una cantidad que desconocen al cuadrado y le sacan la raíz, esto siempre va a quedar como valor absoluto. Siempre. Siempre va a quedar como valor absoluto. Y si queda como valor absoluto, ¿cuántas posibilidades tiene de salir esto? 2. ¿Cuáles son esas 2? La primera posibilidad es que esto salga igual. Y la segunda es que esto mismo salga con un signo menos adelante. Y de la primera y de la segunda se entiende que por un lado el x va a valer menos b partido en 2a más esa otra cantidad, que la voy a obviar para no escribir tanto, y de esta que está acá va a quedar x, bueno, este menos, si quieren lo pasan multiplicando al otro lado, va a quedar x menos b menos la raíz de 2a. Y estas dos expresiones se aglutinan en una sola, y si ustedes se fijan, son la misma, la única diferencia va a estar en ese signo. Pero este simple paso de decir, mire, cuando usted tenga esto, puede aplicar esto para resolver, significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pasos. Y yo no estoy pidiendo que me hagan los 11 pasos cada vez que quieran resolver una cuadrática. Lo que quiero inferir en ustedes es que entiendan que cada una de las fórmulas que ustedes ocupan pasó por un proceso de apropiación del conocimiento y que uno tiene que ser capaz de entender. Puede que los pasos no se recuerden, pero los va a tener que hacer y los va a tener que desarrollar y los va a tener que explicar si alguien lo necesita, que es lo que yo acabo de hacer en estos momentos. ¿Ya? Yo lo único que intento es que no existan estos vacíos. Que cuando ustedes se pregunten, oye, pero ¿por qué se hace así? Sean capaces de responder y tengan una explicación para ello. Después ya es obvio, después la ocupan nomás. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, detesto que alguien ocupe cosas que no sabe. Solamente porque le contaron o le dijeron. Si él lo hizo alguna vez, lo calculó, bienvenido sea. Ahí yo le respeto su uso. Pero si no lo han hecho nunca y no tiene idea, es lo mínimo que debe hacer
porque estamos hablando de gente que tiene un espíritu científico, como es un ingeniero, de preguntarse el por qué. Ya. AX cuadrado más BX más C igual 0, por esta explicación, se usa de esta manera este formulismo para encontrar el valor de X. Para este ejercicio, la única solución que tiene esta ecuación cuadrática es esta. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa que X valga esta cantidad? Que en realidad son dos cantidades. Porque acuérdense que estábamos en la búsqueda de los cortes con el eje X. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los cortes con el eje X? El que tenga el más y el menos significa que hay más de una respuesta posible. Claro. Normalmente una positiva y una negativa. Correcto. Hay dos respuestas aquí. Ahora, desde el punto de vista así de escritura, para hacerlo más sencillo, uno podría decir lo siguiente. Como se observa aquí, hay dos valores. Existe un X1, que sería el considerar aquí un más, y existe un X2, que sería considerar ahí el menos. Y las dos respuestas son diferentes. ¿Sí? O podrían ser iguales también. Sí podrían ser iguales dependiendo del valor que esté dentro de la raíz. Si lo que está dentro de la raíz es 0, las dos respuestas son iguales. Pero eso depende de los valores de A y de B que estemos tratando. Ahora, en el ejercicio que nosotros tenemos, así que para otro lado, nuestro interés era encontrar este valor y ese valor. Y por lo tanto vamos a ocupar este desarrollo. ¿Cuánto valdría en este caso? Acá. ¿Cuánto valdría el X1 si quieren? Valdría menos. ¿Cuánto valía el B en este ejercicio? O pongámoslo así. Valía menos 15, parece que era, ¿no? No me acuerdo. Sí. El B valía 15. 15 más menos. El B que vale 15 al cuadrado menos 4A que vale, creo que era 3. 3. Y el C que valía menos 2. Y eso partido por 2 veces el valor de A. O sea, esto es igual a menos 15 al cuadrado, no sé cuánto da. 225. Esto me da 4 por 3 por menos 2. Eso sería más 24. Y aquí me faltó el más menos. Ahí. Partido en 6. O sea que nuestro X es menos 15 más menos raíz de 249 partido en 6. Bueno, y 249 no tiene una raíz exacta, ¿sí? No. Entonces, ¿cuáles serían los valores donde corta al eje X? Existiría un X1 y 1, para darle un nombre nomás. ¿Cuánto valdría el X1? Valdría menos 15 más la raíz de 249 partido en 6, coma. Si está en el eje X, 0. 0. Pero existe otro también, que sería el X2, coma y 2, que sería menos 15 más, perdón, menos aquí, menos raíz de 249 partido por 6, coma 0.
Ahora, si ustedes quieren tener una referencia, pueden sacar esa cuenta, po. O sea, tenemos raíz de 249 menos 15 dividido en 6. Pero ojo, una referencia solamente, no que sea el valor. Esto es más o menos 0,13 o 0,13,0. Y el anterior es menos 5,1, 5,13,0. Por ahí anda, en valores. Y esos valores que están allí son este y ese. O sea que en mi dibujo, claro, no están puestos a la perfección, pero sí se justifica algo. Este está en la parte de los negativos. Este sería el menos 5,13,0. Y este sería positivo porque me dio como 0,13,0. ¿Ya? Y este que está acá, y el último que nos falta, se calcula con los cortes con el eje Y. Y para encontrar los cortes con el eje Y, suponemos que X vale 0 y lo reemplazamos en la función. Entonces la función evaluada en 0 significa 3 por X, que vale 0, al cuadrado. ¿Qué más era? Ya no me acuerdo la función. Más 15X, o sea, más 15 por 0, menos 2. O sea, esta parte es 0, esa parte es 0, me queda menos 2. Entonces el punto en cuestión, donde corta el eje Y, corresponde al 0, bueno, corresponde al punto de coordenadas x3, y3, por darle un nombre nomás, que tendría coordenada 0, menos 2. O sea, estamos diciendo que este valor que está aquí, ese es el 0, menos 2. Este es el x1,0, para no anotar ese número tan grandote, y este sería el x2,0. ¿Se entendió cómo hicimos cada una de esas cuentas, no? Sí. Sí, profe. Profe, una Entonces, pregunta. ¿cuántos puntos? Sí, dime. No sobre el contenido, disculpe. ¿Vamos a tener un recreo o vamos a salir 15 minutos antes? Ninguno de los dos. Yo tengo 2 horas de clase. Tengo que hacer las 2 horas de clase. Además, son 2 horas nomás. ¿O están estresados ustedes? ¿Están cansados? A nosotros nos dijeron que Eh, cada hora de clase se tenía que hacer un proceso de 15 minutos. Ya, eso es lo que le dijeron a ustedes. ¿Y por qué les dijeron eso? ¿Preguntaron por qué? ¿Cuál era el motivo? Porque el centro de alumnos así lo tenía, no me acuerdo, así era. No recuerdo por qué eso Pero del yo centro de le estoy alumnos. preguntando a ustedes. ¿Ustedes están cansados? tenemos compañeros que quieren ir a buscar algo para comer o ir al baño. Ya, esa es una razón, po. Me interesa un rábano lo que digan los estudiantes, ni este me interesa nada, me interesan ustedes como personas, son ustedes los que tienen que decir, profesor, necesito ir al baño, ¿puedo darnos 5 minutos? Yo hago clase a ustedes, no le hago clase al centro de alumnos, le hago clase a ustedes, ¿ya? Si ustedes estipulan que es necesario, lo hacemos, pero que sea por convencimiento propio, chiquillos, es lo mismo que le estaba explicando aquí. No porque me dijeron, es porque ustedes lo piensan, ¿ya? Ya, son las 10:08. 5, 10. Por hoy voy a dar 5 minutos. Si mañana necesitan, cuando tenemos clase, el jueves, necesitan 10 minutos para hacer eso, pídanmelo. Yo no tengo ningún problema, pero que sea por convencimiento propio, no porque ustedes les dicen que tienen que hacerlo. A las 10:15 vuelvo. ¿Ya? No voy a cortar el video para que siga grabando. Y vayan a tomarse algo.
Yo volví. ¿Ustedes volvieron o no? Ah, no, nada. Ahora sí. ¿Están por ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. A ver, voy a mirar, porque no podía ver el chat yo, pues. Y ahí, por ejemplo, Nicolás me había puesto A, menos B, partido por A. No, puede ser la que está equivocada. Después la corrigió. Podemos utilizar el discriminante. Perfecto. ¿Qué era el discriminante? B cuadrado menos 4AC. Ya. Voy a compartir de nuevo para... ¿no estoy compartiendo, no? No. No. Ahora sí. Ya. Creo que por la hora no vamos a avanzar más que esto. Solamente les quería, para cerrar la clase, comentar, así a modo de resumen, que instalamos dos modelos, el modelo lineal, el modelo cuadrático. Importancia del modelo lineal, saber que su gráfica es una recta y que está supeditada a la pendiente y su intercepto. Y si quiero hacer un buen gráfico de ello, tengo que saber que puedo siempre buscar los cortes con los ejes. En el modelo cuadrático depende de tres parámetros, A, B, C, entendiendo que el A siempre va a ser distinto de 0 y su gráfico es una función, bueno, su gráfico es una parábola que puede tener convexidad o concavidad dependiendo del valor de A, y el cálculo de su vértice es fundamental porque representa su mínimo valor, su mínimo punto, su punto más bajo, o en caso contrario, si es cóncava, su mayor valor, pero se sacan de la misma manera, ¿ya? Eso básicamente lo que podemos instalar sobre esos dos modelos que son los primeros que uno puede observar. La próxima clase vamos a continuar con el exponencial, el logarítmico y después los trigonométricos. Lo que quería instalar solamente para cerrar la clase es justamente lo que les pregunté, si habían visto interpolación y ustedes me dijeron que no. Ahora, ¿a qué se refiere con la interpolación? Se refiere justamente al hecho de que uno estudia estos modelos porque de alguna manera le van a servir cuando trabaje con datos, con información real, para poder darle un sentido a la información. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ustedes, ya que ustedes son biotecnólogos o van a ser biotecnólogos, trabajan con información y supuestamente tengan información sobre, no sé, por ejemplo, datos que obtuvieron de datos meteorológicos, por ejemplo, en que aquí tienen el tiempo. Vamos a poner con variable X para que sea más fácil categorizar. Supongamos que X representa tiempo y el Y representa temperatura. Aquí voy a poner entre paréntesis que esto es tiempo y esto es temperatura en grados Celsius. Y por ejemplo, tienen información que a las 8 de la mañana, voy a poner un 8 para hacerlo sencillo, tomaron la temperatura y habían, qué sé yo, 7 grados. A las 9 tomaron la temperatura y habían 8 grados. Después habían 11, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana habían 13 grados y así. Supongamos esta estimación. A las 12 habían 15 grados. Y podría tener muchos más. Esta información yo la estoy poniendo en términos generales para darle un contexto. Ustedes podrían ir al gráfico de esta tendencia, o dibujar en el gráfico, mejor dicho, cada uno de estos puntitos. Por ejemplo, las 8 de la mañana está aquí,
y ustedes midieron 7 grados. Entonces aparece ese punto. A las 9 de la mañana, 8 grados. Ese punto. Y así sucesivamente. Entonces aquí lo que se va a ver va a ser 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué tendencia tiene la temperatura al pasar el tiempo? ¿Cómo se comporta? Tiene tendencia a aumentar. Una tendencia a aumentar, ¿cierto? O sea, al correr, una cuestión lógica, que nosotros sabemos que en la mañana hace más frío, típico en Chile, digamos, y al mediodía sube la temperatura. Entonces hay un aumento de temperatura. Entonces con esta información, ustedes perfectamente podrían decir, ¿qué pasa a las 8:30? ¿Sé cuánta temperatura hay a las 8:30? No, porque no la medí. Yo tomé la temperatura cada 1 hora. O a las 9:25. ¿Sé cuánto es la temperatura? No tengo idea. Porque yo lo medí cada 1 hora. Y la pregunta es, ¿por qué lo midió cada 1 hora? Bueno, porque usted lo decidió así o porque estar tomando mediciones en cada momento es caro. Es caro desde el punto de vista de inversión técnica de las cosas. Entonces aquí aparecen los modelos como una buena referencia. En vez de estar tomando la temperatura cada minuto o cada segundo, lo que uno puede hacer es sencillamente decir que este comportamiento que está aquí, nosotros lo podríamos resumir en un comportamiento, por ejemplo, del tipo lineal. Y nosotros podríamos construir una función lineal o un modelo lineal que sea capaz de entregarme la temperatura en cualquier instante que yo quiera, basado en la información que yo tengo de estos 5 puntos. Ahora alguien puede decir, oiga, pero a lo mejor no va a obtener información real, porque a las 8:05 a lo mejor no hay esa temperatura. No, puede que no la haya, pero sí tengo una herramienta matemática para poder definir una aproximación del valor. Y entonces, ¿cómo yo mejoro el modelo? Lo puedo mejorar teniendo más información y por lo tanto puedo generar una recta que me diga cuál es el comportamiento, incluso mucho más allá de los valores que yo tengo. Pero por lo menos dentro de los valores que yo tengo, es decir, desde el 8 hasta las 12, que estaría aquí más o menos, nosotros podríamos tener una línea de tendencia de cómo se comportan las cosas. Y eso es lo que se llama interpolación. Interpolación me significa la posibilidad de que yo pueda decir cosas que no están descritas en los datos. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Lo que es claro es que voy a cometer ciertos errores, pero es parte de las cosas que yo puedo hacer. ¿Sí? Y me significa también la oportunidad de poder responder a cosas intermedias que no están consideradas dentro de los datos. Ahora, estos datos los puedo haber tomado yo, me los pueden haber dado. Sin embargo, si yo quiero respuestas intermedias, tengo que tratar de ajustar o de buscar la mejor recta que modele el comportamiento general de esta tendencia a que la temperatura vaya aumentando. Ahora, lo que alguien me podría decir, oiga, pero después en la tarde vuelve a hacer frío. Sí, vuelve a hacer frío y a lo mejor la tendencia ahí va a ir a la baja. Bueno, construyo otro modelo para ver esa tendencia a la baja. En el fondo, lo que quiero decir es que el modelo lineal es uno de los más básicos, pero a la vez es uno de los más útiles por su simplicidad a la hora de tratar de atrapar el comportamiento de algo que tiene cierta incertidumbre, como son datos reales que uno pueda trabajar. ¿Ya? Bueno, la próxima clase, después de pasar el modelo exponencial y el logarítmico, vamos a trabajar un poquito en esto. ¿Ya? Y pregunta, ¿es necesario hacer una pausa de las 2 horas de clase? Porque si ustedes me lo piden, yo lo hago, no tengo dificultad, pero que sea que venga de ustedes y no porque alguien me dijo cómo me lo plantearon. ¿Hacemos una pausa? ¿Cuánto tiempo necesitan dentro de las 2 horas? ¿5 o 10 minutos?
A mí me sirve, profesor, para distraer la mente y poder concentrarme mejor después. Por eso pregunto. ¿10 minutos? ¿Es 10 suficiente? minutos estaría bien. Me parece Ya. perfecto. Pero lo hacemos intermedio. Entonces hacemos, ¿cuánto? Tenemos 2 horas, son 60 minutos, hacemos 50, 10 minutos de descanso y después continuamos. ¿Les parece? Me parece. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Súper, ya. Por hoy los voy a dejar en paz. Nos vemos entonces el jueves. ¿Tenemos clase a las 8:30? Sí. El jueves y continuamos con esto. Recuerden que hoy día les dejo la tarea en el virtual, que es hacer ese mapa. Alguien me preguntó ayer escrito en el chat, yo no lo había visto, si era necesario hacerlo en un graficador o en algún tipo de ¿cómo se llama? De software. Sí, lo voy a pedir en un software. Hay varios que yo mencioné, está el Canva, etcétera, hay varios, incluso hasta en Word se puede hacer, pero después se pasa a PDF, para que construyan este mapa mental de los modelos funcionales. ¿Ya? Pero todo está escrito ahí en la rúbrica que yo les voy a dejar disponible en el virtual. Pero es para el próximo martes. ¿Ya? Ya, que estén bien, cuídense y nos vemos el jueves. Chao, profesor. Chao, que estén bien. Dejo Chao, su material profe. disponible en Chao, el profe. virtual. Gracias. Chao, buenas Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Ah, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, es que yo conozco una aplicación para hacer mapas mentales, pero le tendría que compartir como el link, porque no te lo descarga como un archivo, como un Word o algo así, sino que es como un link y del link te manda a la plataforma, a la página. Y ahí aparece. Entonces no sé si se lo podría enviar así o tendría que buscar otra plataforma. Es que toda plataforma tiene que tener para poder descargar algo, porque si tú no lo tienes, o sea, no tiene ningún sentido que te lo mande un Drive. Toda aplicación tiene que tener una forma de descargarlo. A lo mejor tú no lo has encontrado, que es distinto. Bueno, sí, también puede ser. Sí, pues revísalo bien, pues si es así. Y si no, va a tener que ocupar otra, porque yo no me voy a estar metiendo a un buscador para encontrarlo. Porque yo lo pido en PDF. Ya, profe. Bueno, ¿Mm? gracias. Chau. Ya, Nos vemos. nos vemos, que estén bien.